En el vídeo de hoy te voy a mostrar cuáles son las claves para que un podcast de empresa tenga verdadero éxito. Y con podcast de empresa no me estoy refiriendo a un podcast sobre emprendimiento, no me estoy refiriendo a un podcast sobre empresariales, me estoy refiriendo a que tienes una empresa o trabajas en una empresa y esa empresa quiere hacer un podcast, pues cómo podemos conseguir que ese podcast tenga el mayor éxito posible. Primero de todo quiero decirte que esto que te voy a decir no te lo voy a decir por decir, sino que esto lo hemos hecho multitud de veces, hemos ayudado a decenas de podcasts a conseguir muchísima audiencia, muchos de ellos han sido podcasts de empresa y hemos conseguido resultados pues como estos que estás viendo en pantalla, 200.000 visitas, 1 millón, 1,4 millón, 1,7 millones, 30.000 visitas, etcétera, ¿no? Básicamente, para entender cuáles son las claves del éxito de este tipo de podcast, y ya nos metemos directamente en lo importante, es que lo primero de todo es que tengas claro si es rentable hacerlo. Es decir, hacer un podcast sobre todo para empresa, normalmente ya por experiencia, y ya lo sé, que queréis mantener una buena estética, que todo tenga cierta sintonía, que todo vaya muy acorde a la marca, y eso pues obviamente supone unos costes, sobre todo de producción, de creación de contenido, de difusión, de seleccionar invitados, una serie de cosas que obviamente suponen un costo que hay que pagar. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es si te es rentable o no hacerlo. Sobre todo para empresas más pequeñas, en muchas ocasiones no va a ser rentable, para empresas más grandes, en muchas ocasiones va a ser muy rentable. Lo primero que tienes que pensar es en cuánto valora tu empresa generar X impactos orgánicos al mes. Aquí un pequeño ejercicio es que le pongas un precio a 1 millón de impactos orgánicos todos los meses. Y este precio realmente no es como el precio de conseguir 1 millón de impactos con anuncios, por ejemplo, porque con anuncios la mayoría de personas que te va a ver y va a deslizar, no le importa lo que estás diciendo y muchos de ellos te van a ignorar. En este caso, serían 1 millón de impactos orgánicos todos los meses en los cuales tienes que tener en cuenta que son multiplataforma, es decir, que van a llegar a la audiencia de YouTube, de Instagram y de TikTok. Que además ese millón de impactos va a aportar valor real a la audiencia que lo está viendo. Y además genera un sentimiento de reciprocidad en la audiencia. Es decir, no es un anuncio que la gente quiere saltarse porque nadie quiere que le estén vendiendo un anuncio, sino que son personas que voluntariamente deciden entrar en tu episodio de podcast, ver lo que estás aportando, que realmente les sirva y se genera en ellos un sentimiento de reciprocidad, de gracias por haberme creado este episodio, por haber creado esta pieza de contenido en Instagram, por haber creado lo que sea. Es decir, que aporte realmente un valor a esa audiencia. Lo demás, que genere fans esperando ver los episodios. Es decir, no es un anuncio que entras, deslizas y ya está, sino que como está aportando valor real, la gente realmente quiere ver lo que estás haciendo y eso genera esa conexión con la marca. Y además, que esa gente esté viendo vuestro contenido durante horas todas las semanas. Es decir, que semana tras semana os esté viendo constantemente, posicionándose en el top of mind de esa audiencia. Entonces, ese millón de impactos todos los meses de forma orgánica que genera todo esto tiene un precio, que será el que sea, no lo sé, el que le pongáis en tu empresa. Pues tienes que valorar cuál es el precio y si el costo de producir ese podcast que va a generar todo esto es menor, es rentable, es perfectamente rentable. Una vez sabemos que es rentable, lo que hay que valorar también es que sea un podcast entretenido de ver y de escuchar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que realmente en la era en la que estamos, de la atención rápida, del fast food, de contenido, muy poco contenido aburrido es capaz de retener a la audiencia. Se necesita para que un contenido aburrido lo haga un grandísimo interés. Por ejemplo, si tú haces como estoy haciendo yo en este vídeo de ponerte con un PowerPoint a leer y a dar explicación teórica, eso es algo muy aburrido para mucha audiencia. ¿Qué va a ocurrir? Que mucha audiencia no te va a querer ver, ¿no? En este caso, pues yo no busco una gran audiencia y por tanto prefiero hacer esto, ¿no? Para gustar a las personas que realmente tienen interés en aprender esto. Pero si el objetivo es crear un podcast que llegue a mucha audiencia, sobre todo de una empresa que normalmente valoráis muchísimo el valor de marca y la exposición y la visibilidad, pues no tiene sentido hacer algo que sea muy aburrido porque os vais a estar limitando muchísimo. También hay que tener en cuenta que mucho podcast se consume en segundo plano. Es decir, estoy conduciendo y estoy escuchando un podcast, estoy entrenando en el gimnasio y estoy escuchando un podcast, o sea, estoy arreglando la casa y lo escucho, salgo a correr y lo escucho. Es decir, que va a haber mucha información perdida. Es decir, no se está haciendo una plena atención en lo que se está escuchando. Entonces, si estos podcasts son muy densos en información, muy aburridos, incluso muy teóricos, se va a perder mucha información que va a hacer que la audiencia pierda el hilo de lo que se está diciendo y en el momento que la gente pierde el hilo, desconecta y se va. Y esto es un problema muy importante. Por eso hay que hacer contenido
más digerible, que tenga ese aprendizaje o que tenga a lo mejor esa parte más teórica si se quiere o que si el podcast lo requiere por el motivo que sea, pero que se tenga en cuenta que se va a consumir en segundo plano y hay que hacerlo lo más light posible, lo más digerible posible, lo más entretenido posible. Por tanto, cuanto más entretenido sea el podcast, más audiencia. Esta relación es completamente directa, o sea, no hay otra. Cuanto más entretenido es un podcast, más audiencia. Ahora bien, cuidado, porque no siempre quieres más audiencia. No quieres más audiencia a toda costa. Por ejemplo, ¿cuándo puedes no querer más audiencia? Pues si tú, por ejemplo, el objetivo de tu podcast en tu empresa es generar ventas de un producto o un servicio que es relativamente nicho. Obviamente, si tú haces un contenido muy entretenido, puedes abrirte a mucha audiencia, pero es posible que abrirte a tanta audiencia te haga dejar de conectar con esas personas que realmente pueden comprar tu servicio o tu producto. Y eso es un problema. Entonces hay que verlo muy bien, hay que elegir muy bien cómo de entretenido, cuánto entretenimiento queremos aquí y cuánto queremos de, por ejemplo, vamos a poner información teórica si en ese momento se está compartiendo pues, información para aprender cualquier cosa. Y esto se consigue creando el nicho más formato ideal. Es decir, conseguimos este balance de entretenimiento perfecto haciendo una investigación de cuál es el nicho perfecto y el formato perfecto para generar este contenido. Luego otra clave completamente fundamental es que aporte algo más que el entretenimiento. Hay 1000 formas de entretenerse, el podcast debe aportar algo más. Es decir, es muy complicado que tú en cuanto a entretenimiento te posiciones en el número 1 de la audiencia, porque al que le gusten, por ejemplo, las motos, le va a entretener más ver algo de motos, al que le guste el fútbol le va a gustar más ver algo de fútbol, al que le guste el humor absurdo se va a entretener mucho más viendo algo de humor absurdo. Entonces es muy complicado que simplemente por entretenimiento consigas ganarte a una audiencia, que puedes hacerlo, pero obviamente es mucho más complicado. Entonces hay que aportar algo más como que, pues por ejemplo, que yo no solo escuche ese podcast por entretenerme, sino porque además conozco a personas interesantes. Mucho ojo con este concepto, porque muchas personas deciden hacer un podcast y dicen, conociendo personas con historias inspiradoras, por ejemplo. Y, ok, esa historia puede ser muy inspiradora, pero realmente es llamativa para la audiencia, porque tienes que tener en cuenta que la audiencia consume contenido de forma completamente egoísta, ¿no? Y sobre todo en el podcast tú tienes que romper una primera barrera, que es la del clic. Es decir, cuando tu podcast le aparezca a una persona en YouTube, por ejemplo, tienes que ser suficientemente interesante para dar clic. Entonces, si esa persona que tú estás entrevistando, por muy interesante que sea a lo largo de la conversación, con un título o una miniatura no consigues generar interés, pues no importa realmente lo interesante que sea esa persona, porque no van a entrar a verlo. ¿Por qué? Porque no está atacando a un interés egoísta de la audiencia, como podría ser, por ejemplo, aprender a perder grasa, como podría ser aprender a ganar sus primeros 10.000 euros al mes, como podría ser lo que sea. Entonces, mucho ojo con intentar que tu claim principal para tu podcast sea que aquí vas a conocer a personas muy interesantes, porque es muy probable que eso no sea un motivo suficiente para interesar a la audiencia. Las personas que son realmente interesantes y generan clics por sí mismas son personas con historias completamente outliers, es decir, que están completamente fuera de lo común, o personas que han logrado pues, grandes cosas en su vida o que ya son muy conocidas fuera de su historia, o por redes sociales, o porque son un empresario súper famoso, o por lo que sea, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto y hay que elegir muy bien esas personas interesantes. Luego, el motivo fundamental por el cual una persona puede entrar a un podcast aparte por el entretenimiento es para aprender sobre X tema. Por ejemplo, aprender sobre salud, aprender sobre espiritualidad, sobre tecnología, sobre lo que sea. ¿Por qué? Porque esto ataca a un interés egoísta muy grande de la persona, que es conocer algo que no sabe y para él es importante. Por ejemplo, sobre salud, cómo perder grasa. Sobre espiritualidad, cómo dejar de sufrir y ser feliz. O sea, son cosas muy profundas, ¿no? O tecnología, si alguien es muy friki de tecnología, friki en el buen sentido, obviamente, pues obviamente la tecnología le va a interesar muchísimo, ¿no? Y puede ser un motivo más que suficiente para entrar. O luego, por ejemplo, puede ser estar actualizado sobre algo. Por ejemplo, que tú estés hablando sobre actualidad de deporte, de fútbol, de básquet, de lo que sea, sobre política, sobre economía, lo que sea. Es decir, aparte del entretenimiento, aportamos algo más. Por eso, entretenimiento más otro beneficio es igual a más audiencia. Y esto es algo completamente fundamental que tienes que tener en el podcast de tu empresa. Luego, tiene un TAM medio alto para el objetivo principal. Vamos a explicar esto bien porque puede ser un poquito confuso. El TAM es el Total Addressable Market, ¿vale? Es decir, a cuánto mercado total estamos abarcando, podemos llegar a optar. Y tenemos que evaluar realmente si nuestro podcast
es capaz de llegar a un TAM adecuado o incluso sobresaliente y que con ese TAM podamos conseguir el objetivo principal del podcast. Es decir, el objetivo principal del podcast puede no solo ser conseguir visualizaciones, puede ser generar valor de marca, puede ser ganar prestigio, puede ser vender servicios y productos, puede ser lo que sea, digo los más típicos, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa de estas. Entonces, tenemos que asegurarnos, antes de empezar siquiera el podcast, de que debe haber el volumen de público más que suficiente para lograr el objetivo. Que ese objetivo puede ser impactar en X número de personas, generar volumen de ventas, valor de marca, etcétera. Si no hay el volumen suficiente, oye, quizá tenemos que hacer aquí cambios, ¿no? Por ejemplo, si el TAM es bajo y no permite lograr el objetivo, hay que cambiar nicho. Vamos a ponerlo con ejemplos más prácticos. Vamos a poner que tu empresa vende, vamos a poner unos productos para mejorar el dolor articular, ¿vale? Es decir, y tú tienes claro que en tu empresa, o tu producto tiene mercado. Ok, está bien, es posible que el TAM de tu producto sea suficiente, ¿no? Como para vender y que la empresa sea rentable y que todo vaya increíble. Pero el TAM de audiencia puede ser diferente, ¿no? Y puede ser que si tú haces, por ejemplo, un contenido en el que el TAM es muy bajo, por ejemplo, tú tienes un producto que ayuda a mejorar el dolor de articulaciones y tú en tu podcast entrevistas solo a personas que tienen dolor de articulaciones y cómo lo han podido mejorar, etcétera, realmente tu audiencia objetivo es muy baja, porque hay muy pocas personas que cuando les aparezca eso en YouTube decidan dar clic. Es muy complicado y eso hace que se te dificulte lograr el objetivo, porque además si tu audiencia en YouTube, por ejemplo, es pequeña, porque muy pocas personas dan clic, el algoritmo directamente te va a matar el alcance, completamente, no te va a recomendar, porque siente que no estás interesando al suficiente número de personas, entonces directamente te va a penalizar y no te va a mostrar a más personas. Por tanto, si tu TAM de audiencia es bajo, no te permite lograr el objetivo, tienes que cambiar nicho. Entonces, ¿qué tendría sentido? Pues en lugar de hablar o entrevistar en este podcast a personas con dolor de articulaciones, quizá podemos abrirnos a un deporte. Por ejemplo, al deporte que tenga más dolor de articulaciones. Pongamos que es el tenis. Pues ostras, podemos hacer un podcast sobre tenis en el cual estemos hablando de la actualidad del tenis o hablando a personas referentes en el tenis o lo que sea sobre el tenis y nosotros utilizar nuestra marca como principal patrocinador, ¿no? En el que constantemente estemos nombrando los beneficios de la marca, estemos con el product placement de los productos detrás, que hagamos lo que sea, ¿no? Pero hemos abierto el nicho, abarcamos a mucha más audiencia porque ya no estamos en dolor de articulaciones, sino que estamos en tenis, es algo mucho más grande y además sabemos que el tenis es un deporte que tiene muchos dolores de articulaciones. Por ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando, no sé si es el que tiene más dolores o el que menos, pero por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso hemos elegido un nicho mucho más óptimo para generar el objetivo principal o para lograr el objetivo principal. Luego tenemos el lado contrario, que si el TAM de audiencia es muy alto y no permite focalizar a la audiencia, pues oye, es un problema y habría que cambiar el nicho. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros queremos vender estos mismos productos para mejorar el dolor de articulaciones y nosotros vamos a hablar de deportes en general. Vamos a tocar todos los deportes. Y un día hablamos de fútbol, otro de básquet, otro de artes marciales, otro de lo que sea. Es decir, estamos abarcando a tanta audiencia que no nos permite focalizar realmente en la audiencia que tiene potencial de comprar nuestro producto. Entonces, en ese caso no tiene sentido abarcar a tanta audiencia si nuestro objetivo principal es vender este producto, ¿no? Entonces, en este caso lo que haríamos sería cambiar nicho y reducirlo. En lugar de hablar de todos los deportes, pues, oye, vamos a hablar de tenis, ¿no? Que es el deporte que tiene más dolor articular, ¿no? Según esto que me acabo de inventar yo ahora, pero para el ejemplo, para que se entienda. Para lograr esto, obviamente, no es algo que se pueda decir a bote pronto, es necesaria una investigación en profundidad para descubrirlo. Por supuesto, esto nosotros lo hacemos y os podemos ayudar si queréis que os ayudemos, pero es muy importante investigarlo, porque de verdad que no hay nada peor, y esto es que lo veo muchísimas veces, empresas que vienen con una idea, decir, sí, mi podcast tiene que ser en este nicho y tiene que ser así, y yo quiero lograr esto con el podcast, pues mucho ojo porque si quieres mantener esa idea, es posible que no puedas conseguir el objetivo, y si quieres conseguir el objetivo, es posible que haya que hacer cambios en la idea, ¿no? Sobre todo de nicho o de formato. Entonces, es necesaria una investigación en profundidad para definir muy bien esto y pues, conseguir el objetivo de la mejor forma posible. Luego, otra clave para el éxito, y esto lo voy a explicar porque es también ultra importante, que sea diferente en fondo. ¿Ya que me estoy refiriendo a que sea diferente en fondo? Pues bueno, ser diferente en fondo no es lo mismo que ser diferente en forma. Y este es uno de los grandes errores de los podcasts, por no decir de los mayores errores, y lo he visto muchas veces.
realmente tenemos que entender que el podcast es un formato, no es como se trabaja últimamente, o el podcast entendido conforme tiene más fama a día de hoy. Hay muchas formas de hacer podcast, pero el formato más, o la forma más viral del podcast es el formato conversacional. Es decir, este formato en el que hay varias personas conversando y hablando sobre X tema, o bien como una entrevista, o bien como una tertulia, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que dice, ostras, yo voy a diferenciarme con mi podcast. Mi podcast lo voy a grabar en, por ejemplo, un coche, o lo voy a grabar en un barco, o lo voy a grabar de esta forma. Realmente, eso es un cambio de forma. Y la diferencia de forma realmente no es lo que te hace ser diferente. Porque realmente a muy pocas personas le importa que grabes tu podcast en un barco, en un coche o en la luna. No importa. Porque si la conversación es igual en el coche, en el barco o en la luna, realmente da igual. Porque el foco principal del podcast, o por lo que alguien ha decidido entrar a ese podcast, es por la conversación. Entonces, estamos haciendo cambios en una cosa que a la gente no le importa. Entonces, tenemos que conseguir ser diferentes en el fondo, no en la forma. La dura realidad es que las diferencias en la forma solo importan cuando son novedad. Luego pasan de moda. Nadie bebe continuamente un refresco por su envase. Es decir, si te pones a hacer un podcast en una nave espacial, ¿vale? Vas a ser viral, o te van a conocer, o vas a conseguir llegar a audiencia por este formato tan novedoso en su forma, porque nadie graba en una nave espacial. Pero es que en el momento que las conversaciones sean las mismas que podrías tener en un plató normal, en el suelo, que no estés en la luna volando, pues en ese momento la audiencia se va a ir, porque no le va a parecer interesante lo que está haciendo. Sí, ok, estás en una nave, pero a día de hoy se ven tantas cosas tan locas en simples reels de Instagram o simple TikTok, que una vez te vean unas pocas veces, va a pasar de moda, nadie le va a hacer caso y no vas a conseguir retener la atención. Entonces, ¿qué es lo importante realmente cuando hay que diferenciarse? Pues en ser diferente en el fondo, en la conversación, en lo que se está generando. Es decir, que la audiencia ponga tu podcast y diga, ostras, esto es diferente a lo que estoy viendo. Y no tiene por qué ser ningún tipo de locura. Simplemente con diferenciarte en la forma en la que se da esa conversación puede estar bien. Oye, quizá estás haciendo un podcast sobre fútbol, ¿no? Por ejemplo, pero mientras estás hablando sobre fútbol, estás haciendo coñas constantemente, hacéis juegos absurdos que divierten a la gente, utilizáis un humor muy de internet, pues oye, ya se está haciendo un contenido de fútbol, que es lo más tradicional y lo más usado y lo más repetido, pero de una forma diferente, que como cambia la forma, o sea, cambia el fondo, perdón, hace que la gente encuentre ahí algo especial en vuestro podcast y quiera escucharos constantemente. Y esto se puede llevar a cualquier sector, ¿no? Pues muy importante esto, el hecho de ser diferente en el fondo, no en la forma. Luego algo también ultra importante, eso es de lo más importante incluso diría, tener una buena estrategia de difusión. La estrategia de difusión no es crear píldoras a partir de los episodios. Es decir, la estrategia de difusión no es, ok, he grabado un episodio de 1 hora, voy a sacar 5 reels, TikToks y shorts, voy a sacar 2 fragmentos. No, eso no es una estrategia de difusión. La estrategia de difusión es idear que reels, TikToks o shorts tienen potencial de ser virales antes siquiera de grabar. Luego, crear episodios que produzcan de forma natural ese tipo de píldoras con potencial. Luego, detectar qué píldoras van a funcionar dentro de ese episodio una vez ya está grabado y el por qué. Es decir, tener un análisis de, oye, estoy viendo el episodio y sé exactamente de todo lo que ha ocurrido en la entrevista o en esta tertulia, qué píldoras tienen más potencial de funcionar y elegir esas. Luego, editarlas acordes a aquello que maximizará sus resultados. Normalmente van a ser de visitas, o sea que vas a hacer una edición que maximice los resultados de visitas, que a veces va a ser una edición muy de motivación, otra vez va a ser muy emotiva, otra vez va a ser algo con muchos gráficos, otra vez va a ser algo súper sencillo. Es decir, lo que maximice los resultados que nosotros queramos. Y luego además saber utilizarlas como gancho para atraer audiencia al podcast. Esto es realmente una buena estrategia de difusión. No es simplemente elegir 5 píldoras que se hagan el episodio y ya está, sino que es tener una estrategia muy clara para esas mismas píldoras, incluso antes siquiera de grabar el episodio. De hecho, esto es tan importante porque, fuente de Spotify, el 47% de los descubrimientos de podcast se producen en Reels, TikToks y Shorts. Es decir, la mitad de la audiencia que te descubre no lo va a hacer por Spotify, no lo va a hacer por YouTube, sino lo va a hacer por estadística, a través de Reels,
TikToks y Shorts. O sea que imagínate lo importante que es tener una estrategia para crear estos Reels, estos TikToks y estos Shorts. Si no la tienes, lo más probable es que te estés perdiendo, pues aquí lo ves, un 53% de la audiencia que podría conocerte. Es decir, podrías duplicar tu audiencia literalmente. Y eso significaría ir el doble de rápido o avanzar el doble de rápido en tus objetivos. Bien sea de generar valor de marca, bien sea de generar visibilidad, bien sea de vender servicios o productos, bien sea de lo que sea. Así que un podcast realmente tiene éxito cuando es rentable, cuando su idea es realmente buena y para ello requiere una investigación profunda, cuando hay una potencial audiencia con interés por verlo, es decir, el TAM es el óptimo que va a ver ese episodio y va a generar el objetivo que nosotros queremos, y cuando tiene una estrategia para darse a conocer a esa audiencia que es la que realmente tiene interés por verlo. Esto es lo que te quería comentar en este vídeo. Si quieres que te ayudemos con ello, pues realmente puedes contactar conmigo directamente en el enlace en la descripción y podemos ayudarte con todo lo que necesites en tu podcast. Nos vemos dentro. Un abrazo.